Íñigo Errejón, diputado de Unidos Podemos, portavoz de la Comisión Constitucional y dentro del partido, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo está ahora? Estoy más, lo decíamos ahora antes de entrar, estoy más descansado, estoy trabajando fundamentalmente en las nuevas tareas de la dirección y en el trabajo en el Congreso, que pasa por la Comisión Constitucional. Y hay dos líneas fundamentales. Hay una línea que vamos a tener, el estudio de la posible reforma electoral, aunque eso va a requerir un consenso muy amplio y es complicado, pero es una tarea que el Congreso lleva postergando demasiado tiempo. Y una segunda que tiene que ver con una mejor protección constitucional de los derechos sociales. Y recuperando también pues una cosa que echa de menos hace tiempo, que es la mirada larga, la posibilidad de pensar más allá de la siguiente semana. De ir a la corta, en el corto plazo, sino poder mirar un poquito más. Es verdad que hemos vivido permanentemente, o sea, que no era solo un defecto nuestro, sino que hemos vivido permanentemente así, pero yo he recuperado la posibilidad de mirar un poco por encima, un poco más allá del siguiente paso. No te digo muchos más allá, pero sí 3, 4 más allá, y se agradece. Y ahora que podemos mirar entonces con un poquito más de parsimonia, no solamente al futuro, sino a lo que ha pasado. ¿A usted le ha dado tiempo a revisar, a analizar, a digerir todo lo que pasó antes, durante y después de Vista Alegre 2? Sí, yo creo que nosotros dijimos una cosa que era poco importante dicha, y lo importante era que fuéramos capaces de hacerla, que era, creemos que nos debíamos un debate político de calado sobre qué estructura, qué organización y qué hoja de ruta. Lo tuvimos, no lo tuvimos siempre en los mejores términos, no lo tuvimos siempre de la mejor forma, no supimos comunicar hacia afuera que lo que era un gran proceso de debate político no era algo que nos fuera a debilitar necesariamente, pero eso en mi opinión no se demuestra en el momento, se demuestra después. Y por tanto yo creo que siempre dije, hay que ser muy honesto para defender las ideas en las que uno cree y para aceptar las consecuencias el día después. Hay que ser muy honesto para debatir en los congresos cuando se abren, pero también cuando se cierran. Y el nuestro se abrió y se cerró. Y por tanto, una vez que se cierra, hay estrategia del partido, hay hoja de ruta, hay nuevos equilibrios y nuevas responsabilidades. Y yo, que soy un militante de mi organización, estoy donde se considera que sea más útil. ¿Y se arrepiente de algo, de ese proceso? Si tuviera que repetirlo. Yo comprendo que decirlo así no ayuda mucho, pero no sabría muy bien cómo, pero tendríamos que repasar la manera en la que somos capaces de ser transparentes sin ser obscenos. Es decir, cómo tener la capacidad de ser una formación política que discute, y a mí en ese sentido el Partido Popular no me parece un ejemplo. Me gusta militar en una organización política en la que se contrastan ideas, pero cómo contrastar ideas sin que eso se convierta, digamos, en una especie de espectáculo circense. Sí necesitamos organizaciones que discutan dentro, porque si no, uno puede sospechar que todo lo que sucede en los partidos depende solo de lealtades permanentemente cambiantes. Hoy estás con uno, pero mañana el que era tu adversario está otra vez junto y no se sabe cuáles son las ideas que te han hecho cambiar. Son organizaciones, yo creo, que se esclerotizan en términos ideológicos, pero eso no te puede llevar a lo contrario, a vivir en una especie de, no sé, de régimen de discusión permanente. Yo creo que felizmente es un proceso cerrado, es un proceso que deja una hoja de ruta, deja una estructura y deja claramente un camino y una estrategia. Y ahora lo que se trata es de que cada uno, de acuerdo con sus capacidades, contribuya de la mejor manera posible, bueno, pues hacer de la herramienta política Podemos una herramienta política que contribuya mejor y más fácilmente a la transformación política en España. Ahora estamos hablando tanto de este proceso de primarias que está viviendo el Partido Socialista y que nos preguntábamos aquí hace un rato en la mesa si serán capaces de coser luego las heridas abiertas durante el proceso, pues le pregunto a usted por las heridas abiertas durante el proceso hacia Vista Alegre 2. Ahí vimos ataques muy duros, especialmente recordamos todos la noche de Nochebuena, si no recuerdo mal, ataques duros personales en las redes a Íñigo Errejón. ¿Se pueden coser heridas abiertas durante el proceso tan graves como esas? Sí, se pueden coser heridas, y la mejor manera de coser heridas es tener tareas comunes, tareas compartidas. Creo que a menudo las organizaciones políticas, cuando no tienen de qué discutir, discuten sobre sí mismas, como si fuera una especie de... como si las organizaciones políticas fuéramos un tipo de pez carnívoro que se autodevora si no tiene nada que hacer hacia adelante, y por tanto lo que hay que hacer es darle rumbo. Las organizaciones políticas que menos discuten sobre sí mismas son las que más son capaces de imprimirle rumbo a su país, y por tanto ahí hay un círculo vicioso del que siempre hay que intentar escapar, que es alejamiento del propio país y comenzar a discutir de uno mismo. Frente a eso, lo mejor es darse tareas hacia adelante. Creo que ahí
aunque ha bajado el ritmo, la actualidad política no nos va a dar mucha tregua y no nos van a faltar tareas de las que ocuparnos. Decía antes un par. La reforma de la ley electoral, la discusión del modelo de pensiones, que tal y como está, no da más de sí, en mi opinión, no porque haya demasiados ancianos, sino porque los salarios y la precariedad no permiten sostener la caja de la seguridad social. La defensa de los derechos sociales, el acuciante problema que seguimos teniendo de corrupción en nuestro país. Me parece que hay asuntos suficientemente centrales como para que, bueno, pues como para que tengamos tareas hacia adelante y recuperemos una cierta conexión con algunos millones de españoles que yo creo que durante 2014 y 2015 se ilusionaron con la posibilidad del cambio político, y 2016 fue un año como de medio desgaste, de estancamiento. Pero los problemas fundamentales que pusieron sobre la mesa la necesidad de que en España hubiera un cambio, yo creo que siguen encima de la mesa. Y en la medida en que desde el Gobierno las recetas siguen siendo básicamente las mismas, ya veremos qué nos presenta como presupuestos. Pero sospecho que los presupuestos van a ser más de lo mismo, como mínimo 5.000 millones en recortes más los otros 5.000 millones derivados del rescate de las concesionarias privadas de las autopistas. Si las recetas a los viejos problemas siguen siendo las mismas, va a seguir haciendo falta una propuesta, digamos, nueva con capacidad de renovación. Mirando hacia el futuro, hace unos días yo tuve la ocasión de preguntarle a Rita Maestre, al hilo de novedades del Ayuntamiento de Madrid sobre el futuro de los vehículos, y le pregunté por ese supuesto pacto del que hablamos aquí todos los medios entre Pablo Iglesias y usted, pues de someterse al criterio de los militantes de Madrid para ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Y me sorprendió mucho la respuesta. Dijo, no me consta. No es así, ese pacto no existe. Si existe, ¿de qué hablaron? ¿Cómo fue? Pablo y yo hemos hablado muchas veces sobre cuánto de importante es que Podemos sea capaz de encarnar, de demostrar, no de decirlo, de demostrar que se puede hacer políticas públicas de otra forma. Hemos hecho un análisis según el cual los ayuntamientos del cambio se encuentran considerablemente solos, asfixiados en la mayor parte de los casos por una ley Montoro que ni siquiera les permite gastar cuando sí que tienen los recursos, digamos, y la estabilidad presupuestaria para hacerlo, y a menudo con entornos autonómicos dedicados a hacerles más bien oposición. Y hemos hablado muchas veces de la necesidad de ser capaces de consolidar la apuesta del cambio político y redoblar la apuesta para las próximas municipales y autonómicas. Eso va a ser una línea estratégica del partido. Eso va a ser una línea estratégica de Podemos. Hubo un tiempo en el que lo fiamos todo a, digamos, la disputa electoral de las generales. Esta vez entendemos que en este ciclo que viene hay que diversificar más las apuestas y va a haber que apostarle fuerte en municipios donde ya gobiernan alcaldías del cambio y donde todavía no, en comunidades autónomas, para que después puedan ir bien las elecciones generales. Esa va a ser una decisión estratégica. Ahora, ¿quién encabece cada una de las apuestas? Eso lo decidiremos y lo votarán los militantes. Todavía no estamos en esa fase, pero en la fase que estamos sí que compartimos, tanto Pablo como yo, una voluntad, que es que para el año 2019 hemos de redoblar la apuesta. ¿Y la voluntad de que a los militantes de Podemos se someta el nombre de Íñigo Errejón o no? El nombre de cualquiera que quiera ir. Yo todavía no tomo una decisión y me parece pronto para eso. Ahora bien, cualquier decisión que tome yo o cualquier otro compañero o compañera pasa necesariamente por la opinión de las primarias, pasa necesariamente por el filtro de lo que opinen los militantes y los simpatizantes. Yo no sé si es bueno o malo para usted, pero Cristina Cifuentes ya sabe que tiene buena opinión sobre usted, que dice que es el hijo que toda madre querría tener. No sé yo si a lo mejor eso le destroza la imagen, no lo sé. No sé yo si es muy buena opinión. Lo ha dicho varias veces y eso que yo todavía no he dicho absolutamente nada, no anuncio nada y, digamos, me cita con cierta frecuencia. Yo no sé si soy el hijo que quisiera tener. Yo creo que ella sí que es la hija política que Aguirre querría tener, porque mantiene todo intacto, con una sutil capa de maquillaje que le hace parecer que no tenía nada que ver con el partido del que ayer mismo Esperanza Aguirre decía, no, si el PP de Cifuentes es mi PP de toda la vida. Bueno, pues yo no sé si soy el hijo que toda madre querría tener. Ella sí parece la hija política que Aguirre querría tener. Óigame, una más sobre el pasado, ya afrontamos ya todos los asuntos de futuro, pero ¿por qué cree que algunos pesos pesados de Podemos fueron tan duros? Estoy acordándome de algunas declaraciones de Juan Carlos Monedero con usted. ¿Por qué? Yo puedo decir en qué manera enfoqué yo la discusión. Y hoy estoy muy orgulloso de que después de un proceso en el que no tuve los resultados que yo deseaba, no tuve los resultados que yo creo que reflejaban una posible línea de crecimiento hacia afuera, mi balance después de aquel proceso de discusión es que puedo mirar a todos los compañeros a la cara
Y puedo mirar con orgullo y decir, no hemos estado de acuerdo en las ideas, pero eres un compañero y nunca se me ha olvidado que eres un compañero. Esa me parece que es la mejor. Hablabas antes de cómo se cose después. La mejor forma de cómo se cose después es en el durante. Es decir, librar las discusiones internas no olvidando nunca que luego hay un día después. Y en lo personal puedo decir que estoy orgulloso. Bueno, has sido portavoz, así que te tengo que preguntar cómo ve la actual labor parlamentaria de Podemos. Y lo pregunto por la pregunta, valga la redundancia, del miércoles pasado, en la sesión de control de Pablo Iglesias, ¿no? Eso de se la bufa, se la pela, le importa un huevo, etcétera. ¿Qué le parece esa intervención de Pablo Iglesias? Bueno, esas intervenciones ya se producían cuando yo era portavoz. Bueno. Yo creo que Pablo estaba poniendo el dedo en la llaga de una cosa que es relevante. Creo que son, cito de memoria, pero creo que son 23 veces, y no es que llevemos mucha legislatura, 23 veces las que el Gobierno ha hecho ya uso del veto presupuestario para frenar iniciativas del Congreso. Eso es grave, porque significa que tenemos un Ejecutivo que yo creo que está abusando de una prerrogativa y que está abusando para no dejarle hacer el trabajo al Legislativo. ¿Por qué digo yo que está abusando? Hombre, porque ha intentado vetar iniciativas del Legislativo que son iniciativas que no tenían por qué tener reflejo inmediato en el coste. Cuando intentó vetar que nosotros paralizáramos el calendario de la LOMCE, de la ley Wert, que puso en contra a profesores, a madres y padres, a estudiantes, dijo que es que los costes administrativos podían suponer un incremento en el presupuesto. Pero eso era casi burlarse de la Cámara, porque, hombre, para un presupuesto que estamos hablando de miles de millones o de cientos de millones de euros, estar hablando de los costes administrativos me parece que tenía un tanto de sobreactuación. Y lo que Pablo marcó es una preocupación. La preocupación que tiene que ver con que el Gobierno, cada vez que no le gusta algo que sale del Congreso, lo intente vetar. O peor, que es una variante nueva, amenace con nuevas elecciones. Creo, y esto no lo digo hacia el Grupo Popular, que ellos verán, lo digo hacia el Gobierno, que el Gobierno tiene que asumir que el paisaje en el Parlamento ha cambiado, que no tiene mayorías absolutas y que a veces va a perder votaciones y que cuando pierde una votación no puede solo bascular entre o vetarla o amenazar con elecciones. Eso pasa y alguna vez más le pasará. Y si no quiere que le pase más, tiene que ir con los deberes hechos. Me sorprendió que trajera, en las últimas dos votaciones que ha perdido el Gobierno, me sorprendió que trajera propuestas sin tenerlas previamente negociadas, como pensando que el mero hecho de presentarlas y amenazar con que si no salen viene la inestabilidad, le fuera a garantizar las victorias. Quizá el Grupo Popular estaba más acostumbrado a pasar la pisonadora de la mayoría absoluta. Eso fue legítimo cuando los ciudadanos se la dieron. Como ya no la tiene, yo le recomendaría al Gobierno que aprendiera a negociar. Y eso también siempre supone bajar expectativas. Y todo eso que me cuenta en cuanto al contenido y en cuanto a la forma en la que Pablo Iglesias realizó la pregunta, ¿qué opinión tiene? Bueno, consiguió que estuviéramos hablando de esto. Que estemos hablando de esto. Ha conseguido que estemos hablando de esto y que se ponga el foco sobre una cuestión relevante. Cada uno tenemos nuestras formas de expresar las cosas, pero evidentemente ha sido exitosa en la medida en que hemos conseguido, bueno, pues que se hable de que el Gobierno abusa del veto presupuestario. Abrimos la mesa enseguida para que todos los analistas puedan formular sus preguntas, pero le confieso que el otro día un diputado de otro partido, no del suyo, me decía sobre usted que en el trabajo diario en el Congreso le ve bien, cerrando bien las heridas, y decían, y no lo tenía fácil, pero triste. Yo siempre tengo cara de serio, eso es como cuando me dicen en las fotos, pero tienes que sonreír más. Es que claro, cuando estás rodeado de 25 cámaras, a mí, y no porque ya eres más profesional, a mí me cuesta. No, a mí también me cuesta, sí. Entonces estás ahí en el escaño, estás trabajando, y a mí siempre parezco, pero eso siempre me lo han dicho, me lo han dicho desde que nacimos a la política y a la opinión pública española, siempre me lo han dicho. No, bien, con más tiempo para trabajar y con más tiempo para pensar en el largo plazo. Y lo echaba de menos, ¿eh? Es curioso cómo a veces las decisiones más importantes las tomamos en los momentos en los que tenemos menos tiempo para pensar. Así que, como este tiempo no abunda, y como sé que se me acabará tarde o temprano, a aprovecharlo. Estoy aprovechando, por ejemplo, para volver a estudiar mucho, que es una cosa que dejé de poder hacer prácticamente a finales de 2014. ¿Tiene tiempo para leer y para pensar, incluso para escribir? Derecho constitucional estoy estudiando mucho, porque no me daba tiempo antes. Abrimos la mesa. Natibel, ¿quiere formular una pregunta? Adelante, Natibel. Sí, pues no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Errejón, en lo de que Podemos debe imprimir un rumbo político y empezar a actuar, ¿no? Desde el principio he hablado del ensimismamiento de los partidos políticos, o sea que coincido en todo con usted. Pero quizá por eso a veces lo de combatir primero la casta y ahora la trama, pues causa un poco de sorpresa, ¿no? La trama ha existido siempre, le diré, ¿eh? Quiero decir que en mi época se llamaba, cuando yo tenía su edad, la trama eran los poderes fácticos. O sea, siempre han existido minorías privilegiadas y poderosas que actúan en la sombra. Bueno, lo que quisiera es saber cuál ha sido el principal logro parlamentario de Podemos desde que se ha iniciado la legislatura y por qué no aprovechan
para hacer más reformas ahora que el PP no tiene mayoría absoluta? Gracias. Empiezo por la segunda y voy a... Vale. Bueno, un comentario. Estoy de acuerdo. Hay relaciones de poder, digamos, más o menos endogámicas entre élites políticas, élites económicas, que han sucedido siempre. En mi opinión, el reto sería explicar cuánto nos cuestan a los ciudadanos esas relaciones. Quiero decir, que no es una cuestión de un combate moral contra la maldad. No, un combate eficaz que no hemos Claro, tenido nunca. pero que además tiene costes concretos. Quiero decir que cada vez que hay una concesión fraudulenta con sobrecostes de una obra pública, eso nos cuesta dinero a los ciudadanos. Y es dinero que deja de ir a escuelas, a hospitales o a dependencia. Entonces, que lo que se trata es básicamente de contabilizar cuánto cuesta un deficiente funcionamiento del sistema político español, que nos hace poco competitivos económicamente y que detrae recursos. Con respecto a la actividad parlamentaria, creo que sí que hay cosas en las que va avanzando una mayoría alternativa con dificultades. Hoy puede que se admita a trámite una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular que solo ha salido por el entendimiento de todo el resto de grupos. Así hemos sacado otras iniciativas adelante. Se ha admitido a trámite la posibilidad de la derogación o de la reforma de la llamada Ley Mordaza. Nosotros presentamos, y habría habido números, una ley de eutanasia avanzada que nos equiparara a algunos países de nuestro entorno en Europa y en el mundo. Yo creo que hay una mayoría alternativa. También, claro, es una mayoría inestable. Y es inestable porque, de fondo, todo lo que está presidiendo es la cuestión de los presupuestos. Y en la cuestión de los presupuestos yo creo que el Partido Popular da por descontado el apoyo de Ciudadanos. Honestamente digo que yo no sé por qué, porque creo que Ciudadanos no está sacando demasiado rédito, porque es un socio muy maltratado por su socio mayor, más que un socio, yo diría que es un rehén muy maltratado por el Partido Popular, que, como se ha asegurado su voto, digamos, lo da por hecho permanentemente sin necesidad de ofrecer nada, sin necesidad ni siquiera de cumplir los acuerdos, pero creo que hay una mayoría que va saliendo en cosas. El otro día el Gobierno perdió el decreto contra los estibadores, y lo perdió porque efectivamente hay una mayoría alternativa, y eso es trabajo previo. Tenemos una comisión que está empezando a funcionar que investiga si es verdad o no que ha habido malas prácticas en el Ministerio de Interior. Como se puede imaginar, esa comisión no era del agrado del Gobierno y salió hacia adelante. Y salió por trabajo con una mayoría alternativa. Creo que ahí están también algunos de los modestos logros que suponen que nosotros estemos en el Parlamento, que es la posibilidad de forzar en algunos casos una mayoría distinta a la que le gustaría al Grupo Popular que representa al Gobierno. Pero yo creo que hay mucho por recorrer ahí. Creo que hay mucho por recorrer, sobre todo para agudizar las contradicciones entre un gobierno que quiere sacar una agenda sin negociarla con nadie, pero que luego necesita hablarla cuando llega al Parlamento. Y últimamente cuando llega al Parlamento las pierde. No es un dato menor, y cierro con esto, no es un dato menor. Desde 1979 un gobierno no perdía un Real Decreto. Perder un Real Decreto, hombre, no te digo yo que sea una crisis del sistema político, afortunadamente no lo es porque lo tenemos estable, pero perder un Real Decreto es un dato relevante. Y que un gobierno que sale en su comunicación pública sale muy fuerte, pero pierde un Real Decreto y acto seguido, la semana siguiente, pierde otra votación y tiene que amenazar con el globo sonda las elecciones, ojo, porque es un gobierno considerablemente debilitado. Todo lo más que se conquiste tiene que ver con nuestra capacidad de trabajo de construir otra mayoría. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que todos vais a preguntar. La mala es que la vais a hacer en 30 segundos con ayuda de Íñigo para hacer posible que todo se entre. Venga, Pedro, adelante. Señor Rejón, ayer el subsecretario general pidió que el enaltecimiento del terrorismo no sea delito, que se pueda hacer humor negro con el asunto del terrorismo. ¿Está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con que separemos el terrorismo de otras cuestiones, porque creo que se nos está yendo de las manos. O sea, me documentaba antes de venir y resulta que la Audiencia Nacional tuvo la semana pasada 8 casos. De esos 8 casos, 7 tenían que ver con las redes sociales. Es obvio que algo estamos haciendo mal. En las redes sociales se dicen barbaridades. A todos nos dicen barbaridades. A mí, un conocido locutor dijo en la radio y después repitió en las redes sociales que Jiménez Los Santos, que si me veía por la calle y llevaba una pistola le gustaría dispararme. Eso es propio de un ser demente y supongo que puede ser constitutivo de delito, pero no me parece que sea constitutivo de terrorismo. Y por tanto me parece que ahí hemos de diferenciar. Creo que puede haber muchas manifestaciones de la libertad de expresión que no nos gusten, que nos parezcan terribles, pero que hay que separarlas. Y, en mi opinión, en el Código Penal español hay suficientes figuras, la de amenazas, la de calumnias, la de injurias, que protegen a quien se pueda sentir atacado, ofendido o vilipendiado, bueno, en este caso en las redes sociales. Pero creo que
ya digo, si la Audiencia Nacional la semana pasada de 8 casos, 7 tenían que ver con las redes sociales, en mi opinión, estamos tratando con medidas de excepción cosas con las que vamos a tener que aprender a convivir. Por desgracia... Pero quiere decir que entonces se puede decir en las redes sociales lo que uno quiera sin límite. No, creo que hay figuras que ya lo penalizan, pero que tenemos que aprender que, por desgracia, las redes sociales son difíciles de regular. Si alguno las sigue, cada vez que se ha producido una condena o una denuncia, ese día eso se ha convertido en trending topic y se han multiplicado los chistes, para mí de dudoso gusto. Pero eso significa que las medidas entonces, en mi opinión, no están siendo útiles y que para mí ya hay figuras penales que lo pueden, digamos, que pueden proteger al que se sienta atacado. Victoria. Pero una cosa es discutir sobre las injurias y calumnias, que yo puedo estar de acuerdo con usted que habría que regularlo de una manera más precisa, y otra es pedir la retirada del artículo 578 del Código Penal, que penaliza, que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo y que es el instrumento con el cual se está intentando parar el terrorismo yihadista. Entonces, pedir la retirada de ese artículo me parece que no lo han pensado ustedes o no se han fijado que es el instrumento que los jueces utilizan y la policía para frenar el terrorismo yihadista. Y le pregunto, ¿ha usted participado en esa decisión, en esa proposición no de ley? Le empiezo por lo último. Lo han trabajado los compañeros que trabajan en cuestiones de justicia y de derechos civiles, y yo no pertenezco a esa comisión, yo trabajo en la Comisión de Constitucional. Con respecto a si sirve o no sirve para combatir la amenaza del terrorismo yihadista, vaya por delante que lo primero es que seamos capaces de garantizar la seguridad en un momento en el que la seguridad en Europa no es una cuestión menor, y que además nos enfrentamos, parece ser, yo de esto no soy un experto, pero parece ser un terrorismo de nuevo tipo, digamos, particularmente viscoso, difícil de atrapar, que aparece en un lugar, golpea, desaparece, con redes informales. No sé si este tipo penal ayuda a combatirlo. Si ayuda a combatirlo, entonces ahí tenemos que tener una discusión. Tenemos que tener una discusión para que podamos conciliar el combate al terrorismo sin perder derechos por el camino. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio? Yo creo que eso es parte de una discusión muy compleja. Pero no retirando el artículo. Bueno, es que, en mi opinión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando hacen sobre todo trabajo de inteligencia, que es el más útil contra este tipo de terrorismo, hacen trabajo que no tiene que ver con investigar, digamos, quién lanza proclamas en Twitter. Entiendo normalmente que quien va a cometer un atentado no se dedica a hacer chistes en Twitter. El efecto real que ha tenido sobre la sociedad española lo ha tenido sobre adolescentes que tuitean desde su casa, o sobre cantantes, o sobre titiriteros. No. Y eso puede tener formas de reprobación diferente, pero en mi opinión no debería ser tratado igual que tratamos a las células yihadistas. Manuel. No, pues sobre este tema un dato objetivo. En España no hay nadie que esté en prisión por un tuit. Más allá de las condenas, no hay nadie que esté en prisión por un tuit. Es un dato objetivo que no merece mucho debate más, ¿no? Antes hablaba de que en Vistalegre se abrió y se cerró el debate, ¿no? Pero habla de que siempre hay debate antes y también después. Cuando dice que hay debate después, ¿qué quiere decir? ¿Que no renuncia en otro momento a volver a plantar cara a Pablo Iglesias? ¿Está usted en un proceso de rearme, digamos, ahora de retaguardia de críticos con su dirección? ¿Esto es fase ya superada y resignada, o estamos en una retirada táctica a la espera de futuras oportunidades? Gracias por la pregunta. En realidad diría que ninguna de las dos. No estoy en retirada, aquí estoy, y estoy en mi trabajo parlamentario, y estoy en mi trabajo en la dirección de Podemos, y más que voy a estar, y no estoy en proceso de rearme. Yo me refiero orgánicamente, dentro del partido. La actividad institucional es evidente. En el partido igual, estoy en la dirección y voy a estar en las iniciativas del partido que se me encomienden y que juzgue que puedo ser más de ayuda. Cuando digo que la discusión sigue, pero en los órganos en los que estamos. Quiero decir, yo por supuesto sigo creyendo que las cosas se hacen mejor de una forma y no de otra, y lo sigo aportando en los órganos del partido, lo sigo discutiendo, lo sigo aportando a través de documentos. Quiero decir, el debate político sigue, lo que pasa es que sigue al interior de los órganos del partido. No lo trasladamos hacia afuera, como es normal que sí suceda durante un congreso. Ahora no hay congreso, así que claro que tenemos debate. Ese debate lo tenemos hacia adentro, entre compañeros, se toman decisiones y vamos todos a una de esas decisiones. Si me pregunta por mis visiones personales, yo sigo viendo las cosas de la misma manera y sigo pensando que
enfoque político y la forma en la que creo que podemos hacer las cosas tiene mucho que aportar a la estrategia de construir un Podemos que sea de mayorías, y lo hago dentro de mi organización. Tenemos que dejarlo aquí. Verá que esa cámara se acerca a la posición en la que nos encontramos. Le entrego este rotulador para que ahí, a lo tenista de alta competición, pueda firmar, dejar su estampa en nuestro... Con la letra que tengo yo. Uy, va. Casi nos estrellamos, y mientras le formulo una pregunta, a ver si le pillo con la guardia bajada. Si tuviera que pensar en Madrid, ¿sería comunidad o ayuntamiento? Si tuviera. Cuando llegue ese momento, si lo tengo que pensar, lo pensaré. Pero todavía queda, de momento, objetivo 2019 y nos planteamos cómo redoblamos la apuesta. Pero si tengo que pensar, lo volvemos a discutir aquí. Íñigo Errejón, diputado de Unidos Podemos, gracias por venir a desayunar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.